Hasta que en el siglo XVIII, un visionario francés llamado Claude Chappe llegó a escena. En busca de fama y de fortuna, Chappe construyó una serie de torres gigantes de comunicación. Con la financiación del gobierno francés, Chappe alzó cientos de torres como esta. Cada una ostentaba unos brazos enormes que podían ser vistos con un telescopio desde la torre adyacente. Dado que cada letra del alfabeto podía ser representada con una posición diferente de sus brazos, podían enviarse mensajes específicos de torre a torre y ser transmitidos en toda Francia. Era posible transmitir mensajes de un extremo de Francia al otro en cuestión de minutos a cientos de kilómetros por hora. Mucho más veloz que un caballo. Y esto era algo que hasta ese momento fue completamente imposible. Napoleón fue un fanático del sistema telegráfico de Chappe y lo extendió por toda Francia hasta llegar a España. Incluso lo primero que hizo Napoleón cuando llegó al poder fue enviar un mensaje que decía: "Yo estoy a cargo ahora". Pero el sistema de Chappe sufrió varios inconvenientes. Uno de los problemas de la transmisión torre a torre era qué sucedía cuando llovía o estaba nublado o con neblina y no podían verse las señales. Y no es una buena idea confiar porque puede estar nublado o nevar o presentarse un huracán o tener vientos fuertes. Eso no lo hacía un sistema confiable. Pese a todas esas desventajas, la red de Chappe abrió una puerta a la nueva comunicación humana. Electricidad, señales eléctricas, impulsos capaces de transportar el pensamiento humano a la velocidad de la luz. Uno de los mayores inventos del siglo XIX originó el mundo de la mensajería rápida, el telégrafo eléctrico. Samuel Morse, de Charleston, en el estado americano de Massachusetts, participó como nadie en la creación del telégrafo y su propagación por todo el mundo. En sus viajes en barco en 1832, supo de la telegrafía, un nuevo invento que podría hacer realidad su fantasía. Morse invirtió 10 años de trabajo en la creación de la primera línea telegráfica comercial del mundo. También fue él quien creó el primer código internacional de mensajes del mundo, el alfabeto Morse. Pero Morse solo perfeccionó en su época la técnica de transmisión. La idea era mucho más antigua. Por su parte, Morse seguía trabajando en América en su modelo de prueba. Su telégrafo era muy curioso en comparación con los de sus competidores europeos. Morse construyó su modelo casi exclusivamente con piezas que había encontrado en su estudio. El mecanismo de un reloj en un caballete desplazaba lentamente la cinta de papel sobre los niveles de apoyo. El lápiz que anotaba los códigos de transmisión estaba sujeto boca abajo a un triángulo de madera movido por un electroimán. Morse quería hacer público ese mismo verano que ya sabía cómo transmitir su código de señalización. Escribió una frase en placas metálicas modeladas de diferentes formas, con las que las letras y las cifras se podían representar mediante impulsos. En principio, el concepto era sencillo y eficaz, y ahora Morse quería llevarlo a la práctica. Al telegrafiar, según el principio de Morse, el juego de caracteres producía unos contactos determinados en el lado del emisor. En cuanto fluía la corriente, el impulso movía hacia adelante el lápiz en el lado del receptor y éste dibujaba un ángulo. Cuando se interrumpía la corriente, el lápiz retrocedía a su posición inicial. Cada línea angular representaba un símbolo y un diccionario revelaba su significado. En esta aula de la Universidad de Nueva York se hizo la primera demostración en 1837.
Morse se concentró enseguida en su siguiente objetivo. Quería construir la primera línea telegráfica del continente americano. Pero pasaron 6 largos años hasta que convenció al Congreso de Washington de la puesta en marcha de su proyecto y obtuvo por fin el permiso. Así, en 1843 creó la primera línea telegráfica en Estados Unidos, desde la capital, Washington, hasta Baltimore, a 60 kilómetros al norte. Pronto se crearon nuevas rutas. Entretanto, Morse mejoró su invento original. Con el nuevo teclado Morse, telegrafistas instruidos podían transmitir hasta 80 señales por minuto. El nuevo alfabeto Morse era un código binario. Con caracteres en blanco y con puntos y rayas, Morse podía representar caracteres completos. Los telegrafistas debían dominar el alfabeto Morse. Pero ¿cómo sabían cuándo terminaba un carácter y empezaba el siguiente? A modo de separación, se introducían entre un carácter y otro 3 espacios en blanco. El principio básico de la telegrafía ha seguido vigente sin modificaciones. Un telégrafo es un electroimán accionado a distancia. En el lado del emisor se produce un contacto con el teclado Morse. En el lado del receptor, el electroimán acciona una palanca y mueve un lápiz sobre la cinta de papel. Los mensajes se envían como una secuencia de impulsos. Varios impulsos conforman un carácter. Este fue el primer mensaje que el propio Morse envió desde Washington hasta Baltimore. Lo que Dios ha creado. La primera línea telegráfica de Alemania unió en 1848 Hamburgo y Cuxhaven. Pronto empezaron a enviarse y recibirse telegramas en las nuevas oficinas de telégrafos de muchas ciudades.